En diciembre de 1973, Carrero Blanco, presidente del gobierno, muere en un atentado de ETA. En 1974 se ejecuta a Salvador Puig Antich. Franco está gravemente enfermo. La revolución de los claveles triunfa en Portugal. Estalla el escándalo Sofico. El negocio de Sofico era simple. Para obtener financiación, Eugenio Peidró y sus socios ofrecían a los inversionistas la adquisición de uno o más apartamentos en un complejo turístico, cuyo alquiler era gestionado por Sofico con una rentabilidad de un 12%. Para poder pagar su porcentaje de beneficios a los propietarios, Sofico necesitaba obtener una rentabilidad muy alta, y para ello constituyó Sofico Renta, para captar nuevos inversores. Al final, 17.000 personas participaron en el negocio y terminaron perdiendo todos sus ahorros. Estrangulados por los bancos, los dueños de Sofico utilizaron el dinero que aportaron los nuevos propietarios para pagar las deudas atrasadas, y así llegó el escándalo. Los promotores de Sofico se creyeron en posesión de una fórmula financiera mágica, y su sueño acabó en pesadilla. Uno de los directivos huyó a Sudamérica con gran parte del dinero metido en una maleta, y el proceso judicial se prolongó años. La diferencia con Matesa era que el dinero en Sofico no era del Estado, sino que procedía de millares de pequeños ahorradores. Los escándalos del franquismo demuestran la categoría social de sus protagonistas, la impunidad con que realizaban sus operaciones y la persistencia de la corrupción a lo largo de los años. El fraude de Sofico volvió a poner a la familia Franco en el primer plano de los escándalos. El tema está en que tras la empresa Sofico apareció Luis Nieto Antúnez, hermano de Pedro Nieto Antúnez, uno de los hombres de confianza de Franco, vinculado a su vez a Juan Marc, a las empresas de Juan Marc, y vinculado, miembro de la Casa Civil, Casa Militar. Los personajes que aparecen detrás de Sofico en el fraude vuelven a ser los personajes del Pardo. Entonces, digamos que la importancia que tuvo Sofico es cómo se trató de tapar toda la relación, y se tapó, de hecho, toda la relación directa de la familia Franco y la corte del Pardo, los personajes de la Casa Civil y Militar de Franco, que participaban en todos los negocios vinculados a la familia, se trató de tapar hasta el último momento. Bueno, ¿cómo es posible que pudiéramos publicar nosotros Sofico desahuciado en la portada de un semanario en la época de Franco, ¿no? Con Franco vivo, ¿no? Nos dio un poco de miedo, la verdad que lo pensamos seriamente, porque antes de publicarlo teníamos todos los datos confirmados, ¿no? Y había una crisis muy fuerte, los bancos ya no le daban crédito, los inspectores de Hacienda estaban vigilando, sabíamos desde dentro y desde fuera información bastante buena y contrastada de que estaban en las últimas, y lo que hicimos fue publicar los datos que teníamos asegurados y contrastados como ciertos, de modo que la dictadura no pudo hacer nada contra nosotros, a pesar de que los administradores de Sofico, el Consejo de Administración, incluía gente muy importante del ejército de Franco, de miembros o familiares de miembros del gobierno, del ministro de Marina, de Nieto Antúnez, del general Cabanillas, etcétera. Nos asustó un poco ese tipo de nombres, pero creo que hicimos un servicio al país y a la democracia que había de venir publicando este tipo de cosas, porque advertimos que por debajo de la dictadura, como no había libertad de expresión, estaban ocurriendo cosas terribles, una corrupción permanente y muy extendida. Estaban engañando a los pensionistas, estaban engañando a los ancianos, a la gente que tenía pequeños ahorros, y no había defensa, no se podía publicar. Por eso la publicación de Sofico desahuciado llamó la atención a muchos pequeños ahorradores para que no pusieran el dinero en este tipo de empresas, que eran prácticamente empresas piramidales. Funcionaban como la bicicleta, pedaleas rápidamente, pero cuando deja de pedalear te caes estrepitosamente. Y esto es lo que pasó con Sofico. Podían pagar los intereses enormes que iban prometiendo, del 12 y el 20%, si otra gente iba poniendo dinero para pagar los intereses. Cuando dejaron de poner, se fue a la quiebra. Tras la muerte del caudillo el 20 de noviembre de 1975, Arias Navarro forma el primer gobierno de la monarquía. En 1977, la matanza de Atocha y la legalización del Partido Comunista anteceden a las primeras elecciones democráticas en España desde 1936. En ese año muere Nicolás Franco Bahamonde. Bueno, yo creo que el final de una época lo marcó la famosa historia de las medallas en el aeropuerto de Barajas de Carmen Franco, ¿no? En el año 78. Pasó un hecho curioso. En el año 78, Carmen Franco iba con una maleta llena de medallas, insignias de oro y de diamantes, todo lo que había tenido su padre, le habían regalado a su padre en los años de militar y como jefe del Estado en recepciones. Y tuvo tan mala suerte de que ese día o esa semana
se había puesto en funcionamiento en el aeropuerto de Barajas un nuevo artilugio, que es toda una metáfora, bajo mi punto de vista, de la democracia, que es el detector de metales. Y mira por dónde el detector pitó y el guardia le dijo que por favor abriera la maleta. Abrió la maleta, le pareció llena de oro. Evidentemente fue incautado, se le procesó por contrabando, se le puso una multa y digamos que Carmen Franco, la hija, esa chica que hablaba de España como la finca de papá, en la época en que su padre fue el dictador, pues tuvo que dar explicaciones de para qué llevaba una maleta llena de oro en insignias a Suiza. Su explicación fue que esas medallas de papá eran inservibles y que las llevaba a Suiza para fundirlas y hacer un reloj de cuco. La realidad es que hasta ese momento entraban y salían con dinero, joyas y material artístico sin que nadie les impidiera, se atreviera a preguntarles qué había ahí. Yo creo que es el momento en que marca un antes y un después, ¿no? El detector de metales acabó con toda una época.